Hola amantes de la aventura. En este documental descubriremos la impresionante ciudad de Málaga. Málaga, joya del sur de España, es una ciudad vibrante donde la historia y la modernidad se entrelazan en un paisaje lleno de contrastes. Bañada por el sol Mediterráneo y envuelta en una atmósfera cálida y acogedora, esta ciudad es un testimonio viviente de siglos de cultura, arte y tradiciones que han dado forma a su identidad única. A lo largo de este documental, nos sumergiremos en sus rincones más emblemáticos, explorando desde la icónica playa de la Malagueta, con su arena dorada y su vibrante paseo marítimo, hasta el imponente castillo de Gibralfaro. Una fortaleza que durante siglos protegió la ciudad y que hoy nos regala vistas panorámicas inigualables. Nos adentraremos en la majestuosa Alcazaba, un vestigio del esplendor musulmán con sus murallas, jardines y patios que nos transportan a otra época. Y recorreremos el frondoso Parque de Málaga, un oasis de vegetación subtropical donde la historia y la naturaleza conviven en armonía. Descubriremos el puerto de Málaga, testigo del comercio marítimo desde tiempos fenicios, y hoy convertido en un moderno punto de conexión con el mundo, donde los cruceros, la gastronomía y el ocio crean un ambiente único junto al Mediterráneo. Pero Málaga no es solo sus monumentos y paisajes, es también su esencia vibrante, su cultura en cada esquina, sus calles que combinan la modernidad de edificios vanguardistas con la historia de su trazado árabe y judío, y su gente, acogedora y llena de vida, que hace que cada visitante se sienta en casa. Acompáñanos en este viaje para descubrir todos los matices de una ciudad que respira historia, arte y tradición. Una ciudad que ha sabido evolucionar sin perder su alma mediterránea. Caminar por el paseo marítimo de la Malagueta es una experiencia impresionante, que envuelve a los visitantes en una atmósfera vibrante y cosmopolita, donde la brisa del mar y la calidez del sol crean el escenario perfecto para un recorrido inolvidable. Las aceras, siempre llenas de turistas de todo el mundo, reflejan la diversidad y el atractivo universal de este rincón de Málaga, donde diferentes idiomas se entremezclan en conversaciones animadas y risas compartidas. Mientras se avanza, se pueden apreciar desde tranquilos paseantes que disfrutan del paisaje, hasta deportistas que aprovechan el entorno para correr o andar en bicicleta, sumando dinamismo al ambiente. El aroma a salitre se funde con los deliciosos olores que emergen de los chiringuitos y restaurantes cercanos, donde los sabores tradicionales conquistan a quienes buscan degustar lo mejor de la gastronomía malagueña. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla acompaña el bullicio de la gente, creando un equilibrio perfecto entre la tranquilidad del mar y la energía de la vida urbana. Cada paso por este paseo marítimo es un recordatorio de la belleza y el encanto de la Malagueta, un lugar que deja huella en la memoria de quienes lo visitan. La Malagueta es un lugar fantástico donde el espíritu mediterráneo se siente en su máxima expresión, fusionando el dinamismo de la ciudad con la serenidad del mar.
La brisa marina acaricia el rostro mientras el sonido de las olas crea una melodía relajante que acompaña cada momento, envolviendo el ambiente en una sensación de paz y desconexión. Su atmósfera vibrante, llena de energía y alegría, invita tanto al descanso como a la actividad, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del aire libre, ya sea paseando tranquilamente, practicando deportes o simplemente contemplando el horizonte. El contraste entre el azul del mar y los tonos cálidos del entorno le otorga una belleza especial, mientras que la cercanía con la esencia urbana de Málaga permite vivir una experiencia que combina lo mejor de ambos mundos, con una oferta gastronómica que deleita el paladar y la posibilidad de sumergirse en un ambiente acogedor y lleno de vida. La Malagueta es un destino imprescindible que captura la esencia de la ciudad y deja una huella imborrable en quienes la visitan. La playa de la Malagueta es un lugar espectacular donde la esencia del Mediterráneo se manifiesta en toda su plenitud, ofreciendo un espacio ideal para el descanso y el disfrute del mar. Su arena dorada se extiende a lo largo de la costa, acogiendo a bañistas que encuentran en sus cálidas aguas un refugio perfecto para relajarse y desconectar del ajetreo cotidiano. Algunos se tumban bajo el sol, dejando que su calor reconfortante acaricie la piel, mientras otros prefieren sumergirse en las aguas cristalinas, sintiendo la frescura revitalizante del mar. Las familias, los amigos y los turistas se mezclan en un ambiente alegre y distendido, donde se respira tranquilidad y felicidad. Las olas rompen suavemente en la orilla, creando una melodía relajante que se suma al murmullo de las conversaciones y las risas que llenan el aire. A pocos pasos, los chiringuitos ofrecen la oportunidad de degustar la exquisita gastronomía local, con el aroma de los espetos de sardinas asándose a la brasa impregnando el ambiente. Ya sea para nadar, tomar el sol o simplemente disfrutar de la brisa marina, la Malagueta es un paraíso costero que cautiva a todos los que la visitan y se convierte en un destino inolvidable. La Malagueta es una playa urbana de gran relevancia en Málaga, situada a escasa distancia del centro histórico, lo que la convierte en una de las más emblemáticas y visitadas de la ciudad. Con una extensión aproximada de 1,2 kilómetros, ofrece un entorno ideal para el disfrute tanto de locales como de turistas, quienes encuentran en sus aguas tranquilas un refugio perfecto para relajarse y desconectar del ritmo urbano. Su reconocimiento con la prestigiosa Bandera Azul
refuerza su atractivo, ya que este distintivo, considerado el galardón más importante para playas y puertos a nivel mundial, certifica la excelente calidad de sus aguas, la óptima gestión ambiental y el alto nivel de sus servicios playeros. Además, este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso con la accesibilidad y la seguridad de los bañistas, garantizando un espacio limpio, bien cuidado y preparado para recibir a todo tipo de visitantes. La Malagueta no solo destaca por sus condiciones naturales privilegiadas, sino también por su apuesta por la sostenibilidad y el turismo responsable, sirviendo de inspiración para otras iniciativas que buscan la armonía entre el desarrollo turístico y el respeto por el medio ambiente. Con su combinación de comodidad, belleza y servicios de calidad, esta playa se ha convertido en un referente indiscutible del litoral malagueño, ofreciendo una experiencia inolvidable a quienes tienen la oportunidad de disfrutarla. El paseo marítimo de la Malagueta es un lugar verdaderamente encantador, un recorrido que invita a sumergirse en la esencia mediterránea de Málaga, mientras se disfruta de su belleza y su inigualable clima, salpicado de esbeltas palmeras que se mecen suavemente con la brisa marina. Este paseo es una delicia para quienes lo recorren, especialmente en los días de buen tiempo, que en Málaga son prácticamente una constante a lo largo del año. La calidez del sol acaricia la piel, mientras el sonido de las olas y el murmullo de la gente crean una atmósfera relajante y vibrante a la vez. Las terrazas de los restaurantes y cafeterías se llenan de vida, con personas que aprovechan el buen clima para disfrutar de una comida al aire libre o simplemente tomar un café mientras contemplan el horizonte. A lo largo del paseo, se pueden ver tanto a malagueños que incorporan este entorno en su rutina diaria, ya sea para caminar, correr o pasear en bicicleta, como a turistas que se maravillan con el espléndido paisaje. La conexión entre la ciudad y el mar se siente en cada paso, convirtiendo este paseo en un lugar perfecto para relajarse, desconectar y disfrutar de la esencia de Málaga en su máxima expresión. La Malagueta es el lugar perfecto para disfrutar de una jornada de playa completa, ya que ofrece todo lo necesario para vivir una experiencia inolvidable junto al mar. Desde su arena dorada y sus aguas tranquilas, hasta la amplia oferta de servicios que facilitan la comodidad de los visitantes, esta playa urbana es un auténtico paraíso para quienes buscan relajarse bajo el sol o darse un refrescante baño en el Mediterráneo. Pero su encanto no se limita solo a sus condiciones naturales y comodidades, ya que también se convierte en escenario de múltiples actividades de ocio que enriquecen aún más la experiencia. De vez en cuando, la playa y su paseo marítimo se transforman en espacios de entretenimiento y cultura, acogiendo eventos como conciertos que llenan el ambiente de música y alegría, o sesiones de cine de verano al aire libre, donde las familias y amigos pueden disfrutar de una película con el sonido de las olas de fondo. Estas iniciativas pensadas para todos los públicos buscan fomentar la convivencia y el disfrute del clima excepcional de Málaga, convirtiendo la Malagueta en un punto de encuentro vibrante y lleno de vida. No es solo una playa, sino un auténtico símbolo de la ciudad, un lugar donde la naturaleza, la diversión y la cultura
se fusionan para ofrecer momentos inolvidables tanto a locales como a turistas. Pasar un día en la playa de la Malagueta es una experiencia fantástica en cualquier época del año, ya que Málaga goza de un clima privilegiado con temperaturas suaves incluso en invierno, cuando la afluencia de turistas disminuye y el ambiente se vuelve más tranquilo y relajado. Durante el verano, sin embargo, es recomendable acudir por la mañana o al final del día para evitar las horas de calor más intenso, ya que el sol puede ser abrasador en plena jornada. Además, quienes buscan una experiencia más apacible pueden optar por visitarla en días laborables, cuando hay menos aglomeraciones, ya que la Malagueta es una de las playas más populares y concurridas de la ciudad. Su suelo, compuesto por arena fina y rubia con algunos guijarros en la entrada del agua, proporciona una superficie cómoda para descansar y disfrutar del mar. Con 200 metros de longitud y 45 metros de ancho, esta playa ofrece un espacio ideal para todo tipo de visitantes, desde quienes buscan relajarse bajo el sol hasta familias con niños, quienes encuentran en su pendiente suave y orilla poco profunda un lugar seguro para jugar y bañarse. A pesar de la gran afluencia de personas, el agua suele mantenerse bastante limpia, permitiendo a los bañistas disfrutar de un mar agradable y refrescante. No obstante, es importante prestar atención a las banderas de advertencia, ya que en ocasiones puede haber riesgo de baño peligroso, debido a corrientes u otras condiciones adversas. Con su combinación de accesibilidad, belleza natural y servicios bien cuidados, la Malagueta se posiciona como una de las mejores opciones para disfrutar del mar y el sol en Málaga, brindando una experiencia inolvidable a quienes la visitan. La playa de Málaga durante la noche es un espectáculo de belleza indescriptible, un escenario mágico donde la tranquilidad del mar se combina con el resplandor celestial para crear una atmósfera única y cautivadora.
cuando la luna se alza en lo alto del cielo y proyecta su luz sobre la superficie del agua. El Mediterráneo se transforma en un inmenso espejo azul plateado, reflejando su fulgor con un brillo especial que parece sacado de un sueño. Las estrellas, dispersas como pequeños diamantes en el firmamento, completan el paisaje, sumergiendo la playa en un ambiente sereno y casi místico, donde el tiempo parece detenerse por completo. La brisa marina acaricia suavemente el rostro, llevando consigo el aroma salino del mar, mientras el murmullo de las olas rompiendo en la orilla se convierte en una melodía relajante que envuelve cada pensamiento y transporta a un estado de paz absoluta. No importa si decides caminar descalzo por la arena tibia, sintiendo su textura suave entre los dedos, o si prefieres simplemente sentarte en la orilla y contemplar el vaivén de las aguas mientras la luz lunar juega con sus formas y sombras, el efecto es el mismo. Una profunda sensación de calma y asombro ante la grandeza de la naturaleza. Durante un par de horas, o incluso hasta que despunte el alba, es fácil perderse en la hipnotizante danza del reflejo de la luna sobre el mar, dejando que la mente divague entre pensamientos y recuerdos, mientras los sentidos se llenan de la armonía de este rincón privilegiado. Las luces de la ciudad, visibles a lo lejos, contrastan con la inmensidad del océano, recordando que aunque la playa sea parte del vibrante corazón de Málaga, en la noche se convierte en un santuario de serenidad donde el ruido y la prisa desaparecen. Nuestro siguiente destino es el majestuoso castillo de Gibralfaro, y la mejor forma de llegar hasta él es a pie, recorriendo un camino que, más que un simple acceso, se convierte en una experiencia en sí misma. La subida a través del Paseo de Don Juan de Temborí es un auténtico deleite para los sentidos, una travesía en la que cada paso ofrece una perspectiva única de la ciudad y del entorno natural que la rodea. A medida que se avanza por este sendero serpenteante, la vegetación mediterránea envuelve el recorrido, impregnando el aire con el aroma fresco de los pinos y el característico perfume de las plantas autóctonas. La brisa, que se intensifica con la altura, refresca el ascenso y hace más placentero el esfuerzo, mientras el murmullo de la ciudad va quedando atrás, reemplazado por la tranquilidad del entorno. Pero lo más impresionante del trayecto son, sin duda, las vistas panorámicas que se despliegan a cada tramo.
con miradores estratégicamente ubicados que permiten detenerse, tomar aliento y maravillarse con el paisaje. La subida al castillo de Gibralfaro es, sin duda, un desafío que pone a prueba la resistencia, pero la recompensa visual y sensorial que ofrece en cada tramo hace que cada esfuerzo valga la pena. Desde el inicio del ascenso, el camino empedrado comienza a inclinarse de forma gradual, exigiendo un ritmo constante mientras se avanza entre la exuberante vegetación mediterránea que rodea el sendero. La brisa marina se mezcla con el aroma de los pinos y las plantas autóctonas, creando una sensación refrescante que alivia la intensidad del trayecto. A medida que se asciende, la ciudad de Málaga va quedando atrás, revelándose desde una perspectiva única y cada vez más impresionante. Miradores estratégicamente ubicados permiten hacer pequeñas pausas para recuperar el aliento y al mismo tiempo admirar el espectáculo visual que se despliega a los pies del caminante. El casco histórico con sus tejados rojizos, la catedral majestuosa recortándose en el horizonte, el puerto con sus embarcaciones y la inmensidad del mar Mediterráneo brillando bajo el sol. Desde estos puntos privilegiados, la ciudad de Málaga se presenta en todo su esplendor, con sus tejados rojizos, su puerto vibrante, y la inmensidad del mar Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. La luz del sol, dependiendo de la hora del día, juega con los colores del paisaje, tiñéndolo de tonalidades cálidas durante el amanecer y el atardecer, haciendo que cada subida sea una experiencia distinta e inolvidable. No hay prisa en este ascenso, pues cada rincón invita a detenerse, a respirar hondo y a sumergirse en la belleza de un camino que, lejos de ser un simple trayecto, se convierte en un viaje lleno de sensaciones y descubrimientos antes de llegar a la cima. El esfuerzo físico se ve acompañado por una sensación de conexión con la historia y la naturaleza, ya que este mismo camino fue recorrido siglos atrás por soldados y comerciantes que transitaban entre la fortaleza y la ciudad. Con cada paso, la emoción crece, la pendiente se vuelve más pronunciada, pero la meta se siente más cercana, impulsando al viajero a seguir adelante. La combinación de esfuerzo, paisaje y la satisfacción de superar el reto convierten esta subida en una experiencia inolvidable, donde el desafío físico se funde con la belleza del entorno, haciendo que cada gota de sudor se transforme en admiración por este lugar tan emblemático de Málaga. El castillo de Gibralfaro es, sin duda, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Málaga. Una imponente fortaleza que se alza majestuosa sobre la ciudad, ofreciendo no solo un fascinante recorrido por la historia, sino también unas vistas panorámicas inigualables.
situado en una colina de 130 metros de altura. Este castillo fue construido en el siglo XIV por orden del rey nazarí Yusufrién con el propósito de reforzar la defensa de la Alcazaba y proteger Málaga de posibles invasiones. Su estructura, que abarca más de 21.000 metros cuadrados, está compuesta por robustas murallas de piedra que se extienden a lo largo del terreno, flanqueadas por torres y baluartes que aún conservan su esencia medieval. A lo largo de los siglos, este enclave jugó un papel crucial en la historia de la ciudad, siendo escenario de batallas y asedios, el más famoso de ellos en 1487, cuando los reyes católicos sitiaron la fortaleza durante meses hasta lograr su conquista. Pero más allá de su relevancia histórica, el castillo de Gibralfaro se encuentra enclavado en un entorno natural impresionante, rodeado de un paisaje que combina la vegetación mediterránea con la inmensidad del mar al fondo, creando una atmósfera de gran belleza. Sus miradores permiten a los visitantes maravillarse con una panorámica única de Málaga, donde el azul intenso del Mediterráneo se fusiona con el entramado urbano, destacando monumentos icónicos como la catedral y el puerto. Caminar por sus antiguas murallas, explorar sus rincones llenos de historia y disfrutar del aire fresco de la colina es una experiencia que deja sin palabras a todo aquel que lo visita. Su importancia, tanto histórica como visual, lo convierte en una parada obligatoria para quienes desean conocer la esencia de Málaga en su máxima expresión. A pesar de que el tiempo que se tarda en recorrer el castillo de Gibralfaro puede variar según el ritmo de cada visitante y el interés que se tenga en explorar cada rincón de esta majestuosa fortaleza, la visita está pensada para una duración aproximada de 1 hora. Tiempo más que suficiente para sumergirse en su historia y maravillarse con las espectaculares vistas que ofrece. Eso sí, durante esos 60 minutos, es casi imposible no enamorarse de este lugar, ya que cada paso por sus murallas y torres despierta una sensación única de conexión con el pasado y con la belleza de Málaga desde las alturas. Considerado durante siglos como la fortaleza más inexpugnable de la península ibérica, el castillo de Gibralfaro se alza imponente con su imponente estructura defensiva, compuesta por 2 líneas de murallas y 8 torres estratégicamente ubicadas para garantizar su protección. Su muralla exterior está conectada con la coracha, un sistema de muros en zigzag que ascienden hasta la cima del monte, facilitando la comunicación con la Alcazaba y dificultando cualquier intento de asedio. La muralla interior, por su parte, permite un recorrido completo del perímetro de la fortaleza, ofreciendo unas vistas impresionantes y una perspectiva única de la imponente arquitectura
que ha resistido el paso del tiempo. Para acceder a esta joya histórica, el precio de la entrada general es de tan solo 3,50 €, una tarifa bastante asequible, considerando la riqueza cultural y visual que aguarda en su interior. Sin embargo, si vas en grupo, eres estudiante o jubilado, puedes beneficiarte de descuentos especiales, lo que hace que la experiencia sea aún más accesible para todo tipo de visitantes. Pero lo mejor de todo es que, si quieres vivir la experiencia sin gastar ni un solo euro, tienes la oportunidad de hacerlo los domingos a partir de las 14 horas, momento en el que la entrada al castillo es completamente gratuita. Esta iniciativa permite que tanto turistas como locales puedan disfrutar de la fortaleza sin restricciones económicas, lo que la convierte en una opción ideal para una tarde de descubrimiento sin preocuparse por el presupuesto. Ya sea que decidas visitarlo en cualquier día de la semana o aprovechar la entrada gratuita, lo cierto es que el Castillo de Gibralfaro es un destino que no puedes perderte si visitas Málaga, pues su historia, su entorno y sus impresionantes vistas lo convierten en un lugar inolvidable que deja huella en todo aquel que lo recorre. Dividido en dos grandes secciones, el castillo cuenta con un patio principal que alberga el centro de interpretación, un espacio donde los visitantes pueden sumergirse en la fascinante historia del recinto y de sus antiguos habitantes, mientras descubren elementos clave como la Torre Mayor, el Pozo Fenicio y los baños. Entre estos, destaca el Pozo de Airón, una increíble obra de ingeniería excavada directamente en roca viva, con una profundidad de 40 metros, que abastecía de agua a la fortaleza incluso en los momentos de asedio. En la parte inferior del castillo se encuentra el patio de armas, una zona que en tiempos pasados albergaba barracones para las tropas y caballerizas, fundamentales para la vida militar dentro de la fortaleza. Dentro de este sector también sobresale la Torre Albarrana, también conocida como Torre Blanca, visible desde el noreste, cuya estructura conserva en su interior un aljibe, así como antiguas dependencias y almacenes que servían para el resguardo de provisiones y armamento. Recorrer estos espacios es transportarse a una época de grandes batallas y estrategias defensivas, en las que el Castillo de Gibralfaro se consolidó como una de las fortalezas más importantes de la historia de España, un testimonio vivo de la grandeza y el ingenio arquitectónico de la época medieval. Nuestro siguiente destino es la Alcazaba de Málaga. La Alcazaba de Málaga es una fortaleza de gran relevancia histórica que, con el paso de los siglos, se ha convertido en uno de los puntos de interés turístico más importantes de la ciudad, gracias a su extraordinaria combinación de historia, arquitectura y belleza paisajística. Esta impresionante ciudadela musulmana, construida en el siglo XI durante la dominación islámica, se encuentra estratégicamente ubicada al pie del monte Gibralfaro, en una posición privilegiada que le permitía ejercer un control visual sobre la bahía y la ciudad. Su proximidad al imponente castillo de Gibralfaro, con el que está conectada a través del resguardado pasillo de murallas, conocido como la Coracha, refuerza su carácter defensivo y su importancia en la protección del territorio durante la época medieval. Pero lo que hace de la Alcazaba un lugar verdaderamente excepcional es su capacidad para reunir en un mismo espacio los vestigios de tres grandes culturas: la romana, la árabe y la renacentista. Dentro de su recinto amurallado, los visitantes pueden encontrar restos de antiguas construcciones romanas, como columnas y capiteles reutilizados en la edificación de sus muros,
testimonio del continuo aprovechamiento de materiales a lo largo de la historia. La huella árabe, sin embargo, es la más evidente, con sus bellos arcos de herradura, sus patios con fuentes y sus intrincados pasadizos que evocan la sofisticación y el refinamiento de la arquitectura islámica. Finalmente, con la conquista cristiana de Málaga en el siglo XV, la alcazaba también recibió influencias renacentistas, que se pueden apreciar en algunas de sus restauraciones, y en la integración de elementos característicos de la nueva administración. Esta fusión de estilos y épocas convierte a la alcazaba en un enclave único, donde cada piedra y cada rincón cuentan una historia fascinante, permitiendo a los visitantes viajar en el tiempo y sumergirse en la riqueza cultural de una ciudad que ha sido testigo de múltiples civilizaciones y que hoy conserva con orgullo su legado histórico. Un lugar fascinante que transporta a sus visitantes a una época de esplendor y grandeza arquitectónica. Este imponente recinto fortificado, situado en las faldas del monte Gibralfaro, es una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad y un testimonio vivo del legado andalusí. Caminar por su interior es una experiencia única y, a diferencia de otras fortificaciones medievales, no representa ninguna dificultad, lo que permite disfrutar plenamente de cada rincón sin mayor esfuerzo. Desde el momento en que se cruza su puerta de acceso, el visitante queda envuelto en una atmósfera especial, donde la fusión de historia y belleza arquitectónica se hace evidente en cada pasillo, cada arco y cada jardín. Sus patios adornados con fuentes de agua cristalina reflejan la influencia árabe en su diseño, creando un ambiente de serenidad y frescura que contrasta con la robustez de sus murallas. A medida que se avanza por los distintos niveles del recinto, se pueden admirar sus torres y pasadizos estratégicamente ubicados para la defensa de la ciudad, así como los intrincados detalles decorativos que aún se conservan en sus muros. Desde sus terrazas y miradores, las vistas panorámicas de Málaga y el mar Mediterráneo son simplemente impresionantes, convirtiendo cada pausa en una oportunidad para contemplar el paisaje y conectar con la historia. La alcazaba es, sin duda, un lugar en el que el pasado y el presente convergen en perfecta armonía, ofreciendo una experiencia inolvidable para quienes buscan sumergirse en la riqueza cultural de la ciudad mientras disfrutan de un paseo relajado y lleno de encanto. Construida entre los años 1057 y 1063 por orden del rey Taifa Bereber de Granada, Badis, la alcazaba de Málaga, es una obra maestra de la arquitectura militar islámica que ha sido testigo del dominio de diversas dinastías a lo largo de los siglos. Inicialmente concebida como una fortaleza para proteger la ciudad de posibles invasiones, esta impresionante construcción pasó por las manos de los almorávides y los almohades antes de ser incorporada al reino nazarita en 1279, bajo el reinado de Muhammad II Ben al-Ahmar. Durante este periodo, la alcazaba experimentó importantes modificaciones que le otorgaron su característico estilo nazarí, una fusión magistral entre la funcionalidad defensiva y la estética refinada. La habilidad de los alarifes árabes en la manipulación de luces y sombras dentro de los espacios interiores de la fortaleza se traduce en un juego visual fascinante, donde los contrastes y reflejos aportan un dinamismo especial a cada estancia. Además de su belleza arquitectónica,
La alcazaba destaca por su avanzada estructura defensiva, con elementos diseñados para resistir asedios prolongados y garantizar la seguridad de sus habitantes. Aprovechando su ubicación estratégica en la ladera del monte Gibralfaro, la alcazaba ofrecía un control visual absoluto sobre la ciudad y la bahía, permitiendo anticipar cualquier amenaza y convirtiéndose en un punto clave para la defensa de Málaga durante siglos. Gracias a su excepcional estado de conservación, esta fortaleza sigue siendo hoy en día uno de los más importantes vestigios del esplendor andalusí en España, un emblema militar musulmán que con su imponente presencia sigue cautivando a quienes tienen el privilegio de recorrer sus murallas y admirar sus impresionantes vistas. Caminar por las calles de Málaga es una experiencia fascinante que despierta todos los sentidos, pues cada paso revela un fragmento de su historia y el carácter vibrante de su gente. El ambiente, impregnado de una mezcla de aromas que van desde el café recién hecho hasta los matices especiados de la cocina local, acompaña el recorrido por un entramado de callejuelas llenas de vida. A medida que se avanza, el bullicio de los mercados, el sonido de músicos callejeros y las conversaciones animadas en terrazas crean una sinfonía urbana que refleja la esencia de la ciudad. La luz del sol reflejada en las fachadas y los adoquines confiere un brillo especial a la atmósfera, realzando la belleza de cada rincón y resaltando la armonía entre la tradición y la modernidad. Es un paseo que invita a la contemplación, al disfrute pausado de los pequeños detalles y a la conexión con la autenticidad de una ciudad que late con fuerza, cautivando a quienes tienen el privilegio de recorrer sus encantadoras calles. Caminar por el puerto de Málaga es una experiencia única, que no solo revela la modernidad y el dinamismo de la ciudad, sino también la profunda huella histórica que este enclave ha dejado a lo largo de los siglos, siendo uno de los puertos más completos y multifuncionales de España. El puerto de Málaga cuenta con una infraestructura que lo convierte en un centro neurálgico para diferentes tipos de actividades, comerciales, pesqueras,
deportivas y de pasajeros. Su amplia extensión alberga tanto terminales de cruceros, que reciben a miles de turistas que llegan de todo el mundo, como modernos muelles comerciales y zonas recreativas. La ubicación estratégica del puerto en la bahía de Málaga, una de las más bellas y protegidas del Mediterráneo, ha sido crucial en su evolución. Desde tiempos de los fenicios, el puerto de Málaga fue un punto clave en las rutas comerciales del Mediterráneo, y su importancia creció con el paso de los siglos, siendo un testigo clave del florecimiento económico durante la época romana y árabe, épocas en las que el comercio marítimo fue esencial para la expansión de la ciudad y su influencia en la región. No es de extrañar que durante muchos años, el puerto de Málaga fuera considerado el segundo más importante de España, solo detrás de Barcelona, consolidando su relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Hoy en día sigue siendo un centro comercial vibrante, con una gran diversidad de actividades que van desde los grandes cargueros comerciales hasta los lujosos cruceros que surcan las aguas del Mediterráneo. Su cercanía con el centro histórico de la ciudad lo convierte también en un lugar turístico de primer orden, con paseos marítimos, restaurantes, tiendas y espacios de ocio que permiten a los visitantes disfrutar no solo del ambiente portuario, sino también de las vistas espectaculares del mar y la ciudad. El puerto de Málaga también ha sabido integrar la modernidad sin perder su esencia histórica, fusionando el pasado y el presente de manera armónica, con elementos arquitectónicos contemporáneos que se combinan con los recuerdos de su legado, como el muelle de carga o la histórica Alcazaba del Puerto. Todo ello convierte al puerto de Málaga en un punto de encuentro entre la tradición y la innovación, un lugar fascinante para pasear, disfrutar de la gastronomía local, tomar el sol, ver a los barcos llegar y salir, o simplemente respirar el aire del mar mientras se observa el ritmo tranquilo pero constante de la vida portuaria. El contraste entre el mar, las palmeras, la vegetación y el sol radiante es verdaderamente fascinante mientras se camina por las calles de Málaga, una ciudad donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan de manera única para crear una atmósfera envolvente y llena de contrastes. Las amplias avenidas flanqueadas por majestuosas palmeras ofrecen una sensación de frescura y tranquilidad, con la brisa marina que acaricia el rostro y el horizonte del Mediterráneo siempre presente, proporcionando un telón de fondo vibrante y vivo.
A medida que el sol brilla con fuerza sobre la ciudad, su cálida luz resalta tanto la modernidad de las casas contemporáneas, con sus líneas depuradas, ventanales de cristal y estructuras minimalistas, como las reliquias históricas que se encuentran en cada rincón. Estos edificios antiguos, como las iglesias de estilo barroco, las fachadas coloniales y las murallas moriscas, cuentan historias de un pasado próspero y se erigen al lado de la arquitectura más reciente, estableciendo un diálogo visual entre el ayer y el hoy. La vegetación exuberante que adorna parques, jardines y plazas añade un toque de frescura y vitalidad, creando un entorno natural que parece entrelazarse perfectamente con el entorno urbano. Este contraste visual y emocional refleja la evolución de Málaga a lo largo de los siglos, una ciudad que ha sabido conservar su esencia histórica mientras se adapta a los tiempos modernos, fusionando en su paisaje la memoria de las civilizaciones pasadas con las exigencias del presente. Caminar por las calles de Málaga es, en cierto modo, realizar un viaje en el tiempo, donde cada paso lleva al visitante de la mano del pasado, mientras se disfruta de las comodidades y la vitalidad de una ciudad contemporánea que no ha perdido su carácter acogedor y su rica herencia cultural. La combinación de estas diferentes capas de historia, naturaleza y modernidad ofrece una experiencia única que es, a la vez, visualmente deslumbrante y profundamente enriquecedora. Caminar por las calles de Málaga es una experiencia fascinante que transporta al visitante a través de más de 3000 años de historia. La ciudad, con su impresionante legado cultural, es un reflejo vivo de las civilizaciones que han marcado su evolución, desde los fenicios, que la fundaron alrededor del siglo VIII a.C., hasta las diversas culturas que han dejado su huella a lo largo del tiempo. Las calles de Málaga, con sus trazados judíos y árabes, cuentan historias de conquistas, intercambios comerciales y mestizajes culturales que han conformado la identidad de esta ciudad tan cosmopolita y vibrante. La modernidad que se respira en las calles de Málaga es fascinante, pues la ciudad ha logrado integrar a la perfección lo contemporáneo con lo histórico, creando un ambiente vibrante, donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente. Al caminar por sus calles, es imposible no quedar impresionado por los edificios modernos que surgen junto a monumentos antiguos, creando un contraste visual único. Estos edificios, con sus diseños innovadores, estructuras de cristal y líneas arquitectónicas contemporáneas, no solo aportan a la ciudad una estética actual, sino que también la posicionan como un referente en términos de urbanismo y sostenibilidad. Las calles están perfectamente señalizadas, lo que facilita tanto a los locales como a los turistas orientarse y disfrutar plenamente de la ciudad.
Las señales claras y bien diseñadas permiten recorrer Málaga de manera cómoda y eficiente, mientras que las zonas peatonales, amplias y bien cuidadas, invitan a dar un paseo relajado. Las modernas avenidas se llenan de vida con la mezcla de turistas y malagueños, creando una atmósfera cosmopolita y dinámica. Los turistas, atraídos por la oferta cultural, las tiendas de diseño y los espacios de ocio, se integran en el flujo cotidiano de la ciudad, caminando entre los locales que se sienten igualmente a gusto en su hogar, ya sea en sus cafés tradicionales o en sus espacios de arte contemporáneo. Este flujo constante de personas de diversas culturas que se mezclan y conviven, le da a Málaga una energía especial. La ciudad no solo es un lugar donde el sol brilla la mayor parte del año, sino también un crisol de influencias, donde los edificios futuristas, los modernos centros comerciales y las galerías de arte contemporáneo se entrelazan con las tradiciones malagueñas, creando un lugar único que invita a ser explorado. El dinamismo y la interacción entre residentes y visitantes, que disfrutan por igual de la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, hacen que Málaga sea un destino turístico de primer nivel, pero también una ciudad llena de vida y movimiento que no pierde su carácter acogedor y local. El Parque de Málaga es un verdadero oasis urbano que combina historia, naturaleza y belleza en pleno centro de la ciudad, convirtiéndose en un espacio imprescindible tanto para los malagueños como para los visitantes. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando en 1896, una ley promovida por el influyente político Cánovas del Castillo impulsó la creación de este magnífico parque, cuyo desarrollo se llevó a cabo mediante la recuperación de terrenos ganados al mar a finales de dicho siglo. Con una extensión de 3,3 hectáreas, este pulmón verde de la ciudad ha evolucionado con el tiempo, enriqueciéndose con una gran diversidad de especies vegetales provenientes de distintas partes del mundo. Entre las especies más destacadas se encuentran ejemplares de flora tropical y subtropical, que se han adaptado perfectamente al clima mediterráneo de Málaga, así como majestuosas palmeras, dragos centenarios, plátanos orientales y grandes ficus que proporcionan sombra y frescura a los paseantes. Además de su variada vegetación, el parque alberga numerosas fuentes y monumentos que aportan un valor artístico y cultural añadido, convirtiéndolo en un lugar perfecto para el descanso, el ocio y el disfrute de la naturaleza en pleno entorno urbano. Su proximidad al Palmeral de las Sorpresas, otro de los puntos emblemáticos de la ciudad, refuerza su atractivo y lo convierte en un espacio de referencia dentro del casco histórico malagueño. No es de extrañar que este parque sea reconocido como uno de los mejores jardines subtropicales abiertos de Europa, pues su meticuloso diseño paisajístico y su gran riqueza botánica lo convierten en un lugar único donde la historia y la naturaleza se entrelazan armoniosamente, ya sea para dar un relajante paseo, contemplar sus esculturas, leer un libro bajo la sombra de un frondoso árbol, o simplemente desconectar del bullicio urbano. El Parque de Málaga ofrece una experiencia inolvidable en cualquier época del año.